Mientras se recrudece la batalla entre Donald Trump y Elon Musk, aquí les dejo un artículo sobre lo último que planea hacer el presidente. Hablaremos de las visas, esas llaves para entrar al país que se están volviendo, al parecer, el arma más silenciosa y más empleada de Washington. De hecho, Estados Unidos está afianzándola y dejará de conceder visados a ciudadanos de 12 países, a funcionarios centroamericanos que explotan a los médicos cubanos y a quienes, en el extranjero, censuran la libertad de expresión estadounidense. También a los que crean problemas en los campus, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay detrás de estas sanciones? ¿Qué impacto tienen en realidad? ¿Y por qué ahora? Bien, entremos en materia. El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha puesto de relieve los graves peligros que representa para nuestro país la entrada de extranjeros sin una verificación adecuada, así como la de quienes llegan como visitantes temporales y se quedan más tiempo del permitido por sus visas. No los queremos. En el siglo XXI, hemos presenciado un ataque terrorista tras otro perpetrado por extranjeros que se quedan más tiempo que les otorgan sus visas. Proceden de lugares peligrosos de todo el mundo. Y gracias a las políticas de puertas abiertas de Biden hoy, hay millones y millones de estos inmigrantes ilegales que no deberían estar en nuestro país. El presidente Donald Trump asegura que en su primer mandato, las fuertes prohibiciones de viaje que impuso fueron de lo más exitosas y cruciales para prevenir grandes ataques terroristas extranjeros en suelo estadounidense. Por eso, añade que no permitirá que lo que está ocurriéndole a Europa ahora le suceda también a Estados Unidos. Por eso, en mi primer día de regreso al cargo, instruí al secretario de Estado a realizar una revisión de seguridad en las regiones de alto riesgo y a formular recomendaciones sobre dónde deberían imponerse prohibiciones. Entre las amenazas a la seguridad nacional, que su análisis consideró, se encuentran la presencia a gran escala de terroristas, la falta de cooperación en materia de seguridad de visas, la imposibilidad de verificar la identidad de los viajeros, el registro inadecuado de antecedentes penales y las tasas persistentemente altas de personas que exceden la duración de sus visas, entre otras. Trump dice en pocas palabras y tras el atentado perpetrado por un inmigrante ilegal egipcio contra manifestantes pacíficos que contábamos ayer, que no entrarán a Estados Unidos los ciudadanos de ningún país con el que no se pueda verificar y evaluar de forma segura y fiable su identidad. Es decir, el propio gobierno estadounidense decide, en última instancia, si la información que les llega es segura y fiable. Por eso hoy firmo una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. La intensidad de las prohibiciones depende de la gravedad de la amenaza. La lista está sujeta a revisión en función de si se realizan mejoras sustanciales. De la misma manera, se pueden agregar países a medida que surjan amenazas en todo el mundo. Pero no permitiremos que entren a nuestro país personas que deseen hacernos daño. Y nada nos impedirá mantener a Estados Unidos seguro. Muchas gracias. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. Suspensión de visas a 12 países. El presidente ha suspendido la emisión de nuevas visas para ciudadanos de 12 países y ha impuesto prohibiciones parciales a otros 7. La medida entrará en vigor el mediodía del 9 de junio, hora del este. La suspensión total afecta a Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, hay suspensión parcial para Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Trump asegura que permitirles la entrada perjudica los intereses de Estados Unidos. Esta decisión surge tras un informe entregado en abril por el secretario de Estado y el asesor presidencial en Seguridad Nacional. En ese informe se señalaba a países con información de investigación y selección tan deficiente que justificaba una suspensión total o parcial.
Justificaciones detalladas. La Casa Blanca explica que no se puede confiar en los pasaportes ni en los documentos civiles que emiten ciertos países. Además, algunos incluso financian o protegen grupos terroristas. También muchos de sus ciudadanos se quedan después de que pase el tiempo de su visado. Por ejemplo, Afganistán tiene un 29,3% de sobreestadía en visas de estudiantes y visitantes. Chad alcanza casi el 50% y Guinea Ecuatorial supera el 70% en permanencia ilegal. Pero hay excepciones. La orden no cancela las visas emitidas antes del 9 de junio. No se aplicará a residentes legales permanentes ni a personas con asilo, estatus de refugiado o protección bajo la Convención contra la Tortura. Y añade lo siguiente. Nada en esta proclamación se interpretará como que limita la capacidad de una persona de solicitar asilo, estatus de refugiado, retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos. Es decir, que no influye tanto a la hora de solicitar como a la hora de ya estar inscritos. La Casa Blanca incluso publicó una hoja informativa después de la firma, justificando la razón por la que se impone la suspensión a cada uno de los países. También hay excepciones, ya que se permite el ingreso de personas si su viaje sirve a los intereses nacionales. Y no es todo. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio ha anunciado otra medida importante. Una forma de esclavitud moderna. Estados Unidos revoca visas a funcionarios de gobiernos centroamericanos y a sus familiares. La razón: su participación o complicidad en el programa de trabajos forzados que ejercen los médicos cubanos en el extranjero. Las misiones médicas en el extranjero. Rubio lo dice sin rodeos. El programa cubano de exportación de mano de obra abusa de los participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los cubanos ordinarios de la atención médica esencial que necesitan desesperadamente en su país. La política de prohibición de visas se dirige tanto a los funcionarios cubanos como a los funcionarios de países extranjeros cómplices de ese programa. Según el Departamento de Estado, el régimen cubano retiene pasaportes, vigila a los médicos, impone toques de queda y confisca salarios. Los médicos cubanos son enviados a países como Guatemala, Honduras, Belice, Panamá y Nicaragua. Según varios informes, en condiciones de explotación laboral y trata de personas. En 2021, 100 médicos cubanos trabajaron en Panamá. En 2024, llegaron más a Honduras y Belice. En agosto, Guatemala y Cuba firmaron un acuerdo que se extenderá hasta 2027. El Parlamento Europeo, por su parte, llama a este programa una de las formas de la esclavitud moderna. El secretario de Estado también dijo que la nueva medida busca que los que apoyan y perpetúan estas prácticas paguen por sus fechorías. Nuestro objetivo es apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la dignidad, al tiempo que promovemos la rendición de cuentas de quienes contribuyen a un sistema de trabajo forzado. Según un informe del Departamento de Estado de 2024, el gobierno cubano incluso restringe los movimientos de los médicos en suelo extranjero mediante vigilancia, toques de queda e incluso amenazas. Según otros informes, por los servicios médicos, el gobierno cubano recibe miles de millones en ingresos cada año. ¿Médicos? Los expertos en salud además se quejan de que no se les aplica controles de calidad, exámenes. En 2018, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que también denunció la esclavitud a la que se ven sometidos, sugirió que podría haber elementos infiltrados que no son médicos, y puso una condición para que se quedaran en el país. Debían demostrar sus conocimientos. Si lo hacían, incluso se les permitía llevar a sus familias consigo a Brasil. Pero entonces Cuba intervino y pareció verlo como una amenaza. Se quedaban sin médicos. Entre las filas de los desplazados siempre había deserciones, pero esta vez se les invitaba abiertamente. Y lo que hizo fue retirar a sus 8.000 médicos de Brasil. Medidas contra la censura extranjera. Estados Unidos también se decide a sancionar a los funcionarios de países extranjeros que persigan a los estadounidenses por ejercer su libertad de expresión. Marco Rubio escribió esto. Durante demasiado tiempo los estadounidenses han sido multados, acosados e incluso imputados por autoridades extranjeras por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La libertad de expresión es esencial para el estilo de vida estadounidense, un derecho de nacimiento sobre el cual los gobiernos extranjeros no tienen autoridad. Uno de los ejemplos más destacados es el juez brasileño Alexandre de Moraes. Este magistrado del Tribunal Supremo Federal bloqueó incluso las redes sociales porque no eliminaron las cuentas conservadoras que ordenó. De Moraes además supervisa el caso contra el expresidente conservador brasileño Jair Bolsonaro. Lo acusa de un presunto intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022, algo que guarda muchas similitudes, según los analistas, con las acusaciones contra Trump de intento de golpe de Estado por la irrupción en el Capitolio del 6 de enero. Bolsonaro incluso asegura, como Trump, que los resultados de las elecciones de 2022 fueron fraudulentos. A día de hoy es visto por muchos conservadores como el Trump brasileño, e incluso se ha ganado la simpatía de muchos de los seguidores de Trump. Además, Estados Unidos critica la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. La acusa directamente de promover censura autoritaria. Los estudiantes de Harvard. El presidente Trump también ha prohibido las visas tipo F, M y J para los nuevos estudiantes de Harvard, y advierte que también podría revocar las visas ya otorgadas. ¿Por qué? Acusan a Harvard de no sancionar las violaciones de conducta que se producen en el campus, e incluso señalan que los enemigos extranjeros están usando estas visas para espiar. Si no ha visto el programa de ayer, le invito a que lo vea porque ya hablamos de este tema. Además, el gobierno dice que Harvard no le entrega información clave. Acusaciones claves. Por eso el gobierno acusa a la universidad de falta de colaboración en estos casos de actividades ilegales. De falta de registros disciplinarios. Harvard, por su parte, defiende a sus estudiantes y denuncia que se estarían violando sus derechos. Hablan de represalias judiciales y de atentados a la libertad académica. El gobierno, en cambio, dice que Harvard no informa bien sobre las conductas de los estudiantes extranjeros, que no vigila adecuadamente a sus estudiantes internacionales y que tampoco está frenando el antisemitismo en el campus. Sea como fuere, el gobierno de Trump se ha vuelto a encontrar con una juez que ha cancelado la orden de Trump. Así que habrá que esperar a que decidan los tribunales. Conclusión. A estas alturas ya sabemos lo que tienen todas estas sanciones en común. Suspender, revocar o prohibir visados. Se acaba de convertir en la política clave de Washington, y su objetivo, según dicen, consiste en brindar una mayor seguridad, defender los derechos humanos y promover la libertad. En pocas palabras, Estados Unidos bajo Trump está enviando un mensaje claro. Todo aquel que se considera que amenaza su seguridad, explota a otros o censura a sus ciudadanos, se queda sin la llave para entrar al país. La visa, más que un documento, es ahora un símbolo de control y del poder estadounidense. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com.